Y ya estamos de regreso junto a Alicia Contreras, se los habíamos contado, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Perú porque ya minuto a minuto se están contando nuevos votos que van a determinar entonces van a dirimir este estrechísimo margen entre los candidatos que han llegado en segunda vuelta. Cuéntanos, Alicia. Así es, Mati. Pasemos a revisar de inmediato entonces cómo va el conteo de votos. Actualmente ya se han contabilizado un 94,8% de las actas y hasta ahora Roberto Sánchez mantiene la delantera con un poco más de 30.000 votos por sobre Keiko Fujimori, quien mantiene un 49,9% de los votos. Eso sí, hay que decir que todavía falta un porcentaje importante de actas que contabilizar, principalmente algunas de sectores más alejados del centro y también las actas del extranjero. Entonces todavía no se puede dar por cerrado este conteo de votos, están estrechas voto a voto, entonces compitiendo ambos candidatos. Hasta no hace muy poco Keiko Fujimori iba liderando los conteos, sin embargo esta tarde Roberto Sánchez pasa entonces a la delantera. Tenemos un contacto para saber qué está ocurriendo entonces en las calles de Lima, Perú, y cómo se está realizando entonces este proceso. Y tenemos a Jimena de la Quintana desde el lugar entonces para contarnos qué está ocurriendo y cómo está avanzando este proceso de conteo de votos que va bastante lento. Jimena, muy buenas noches. Hola Alicia, Matilde, ¿cómo están? Buenas noches. Va lento y va a seguir lento en realidad porque lo cierto es que en algún momento esta contabilización de actas se va a detener. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Hay en este porcentaje de actas contabilizadas un porcentaje también que se llaman actas observadas. En Perú, además de las actas observadas, es primera vez que se va a recontar votos. Entonces, tienes las actas observadas, los votos que se van a recontar y esto va a pasar a otro organismo electoral. Todo esto está en este momento en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a cargo de quien organiza las elecciones y quien lleva a cabo las mismas, quien hace la contabilidad de las actas, que son las que tienen los votos. Pero además está el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad, que es el ente fiscalizador y que es a donde van estas actas observadas y donde se hace el reconteo de votos. Entonces, esto va a demorar y va a demorar varias semanas. De hecho, en la primera vuelta demoró más de 4 semanas y años atrás, en otras elecciones, la demora ha sido de igual manera de varias semanas. ¿Por qué? Porque esto lo hacen jueces, es decir, como parte del Jurado Nacional de Elecciones, hay, te decía, los jurados nacionales electorales, hay jueces que resuelven esas actas y que dan finalmente un veredicto. Cuando esto se resuelve, recién estas actas vuelven al ámbito, digamos, de la OMPE para ser procesadas y entran a esta contabilización de la cual ustedes han hablado, que efectivamente, como ustedes lo decían, va en 94,8%. Entonces, este número en algún momento se va a detener y no van a seguir entrando actas, no va a seguir subiendo este número y dada la diferencia tan corta entre ambos candidatos, va a tener que esperarse, muy probablemente, esto no lo sabemos, pero muy probablemente va a ser así, va a tener que esperarse que estas actas regresen a la OMPE para ser contabilizadas y saber finalmente quién gana la elección. De hecho, el Jurado Nacional de Elecciones, termino con esto por si me quieren hacer alguna pregunta, el Jurado Nacional de Elecciones había dicho ya la semana pasada que la promulgación de resultados o los candidatos ganadores quien gane la elección presidencial recién se iba a conocer a mediados del próximo mes. Entonces ya esto se había adelantado, ya se sabía que iban a ser varias semanas y eso es básicamente lo que probablemente va a ocurrir. Jimena, ¿y qué actitud han tomado los candidatos? ¿Han tenido eventos esta jornada o han preferido entonces mantener la cautela de cara a este conteo? A ver, los dos hablan de un empate técnico, pero ¿por qué? No se refieren a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a estas actas que se están contabilizando. Se refieren básicamente a lo que aquí se conoce como boca de urna o conteo rápido, que es hecho por una empresa privada, la empresa Ipsos, que hace encuestas hace muchos años, y que siempre, o cuyos números, tanto de la boca de urna como del conteo rápido, se han acercado muchísimo, asemejado muchísimo a los resultados oficiales. Cuando ellos hablan de un empate técnico, hablan de estos resultados no oficiales que, como te decía, pertenecen a una empresa
privada. Y dicen entonces que como, según estos resultados, hay un empate técnico, hay que esperar la contabilización oficial de los votos, es decir, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para poder saber finalmente quién ha ganado. Jimena, por último, sabemos que falta todavía que contabilicen las actas del extranjero, que entendemos podrían beneficiar a Keiko Fujimori, pero que también faltan algunas actas desde las zonas más rurales, que como ya vimos la primera vuelta, beneficiaron a Roberto Sánchez. Podríamos decir que todavía hay incertidumbre, entonces no podríamos dar a ninguno de los dos una pequeña delantera de los votos que todavía faltan por contar. Claro. Es correcto lo que dicen. La zona que falta contar en su mayoría es la zona rural y efectivamente es una zona que beneficia en su mayoría a Roberto Sánchez. Pero también, como dicen ustedes, están las actas que vienen del extranjero que también en su mayoría deberían, y esto está en condicional, no sabemos qué va a ocurrir, beneficiar a Keiko Fujimori. La pregunta es, ¿cuáles van a tener más peso? ¿Cuántas actas faltan contar de uno y de otro lado? Y si esto eventualmente podría cambiar la tendencia, es decir, volver a subir al primer lugar a Keiko Fujimori y bajar al segundo lugar a Roberto Sánchez. Esto no lo vamos a saber todavía hasta dentro de algunos días. ¿Por qué? Porque si bien las actas del interior del país podían llegar medianamente rápido, mañana o pasado, las actas del extranjero todavía van a demorar tal vez algunos días más. La Cancillería le ha dicho al Jurado Nacional de Elecciones que son 48 horas más aproximadamente para que todas las actas del extranjero lleguen, pero no sabemos finalmente si esta meta se va a cumplir. Jimena de la Quintana desde Perú, muchísimas gracias por este reporte. Te despedimos, pero por cierto nos veremos pronto porque sin duda vamos a seguir conversando contigo respecto de estos resultados. Que estés muy bien. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Mati, ahí lo teníamos entonces, van voto a voto ambos candidatos, no podemos decir que ninguno entonces todavía tiene la victoria ganada y va a ser ya un proceso que va a tomar varios días, algunos dicen incluso semanas, ya lo decía Jimena de la Quintana, principalmente por esto, porque también hay actas que van a ser impugnadas y que esas actas va a tener que ser la OMPE, que es la Oficina Electoral de Perú, la que determine entonces qué va a pasar con ellas. La vez pasada, en la primera vuelta, se demoraron cerca de un mes en dar a los dos ganadores, así que ahora esperamos que también tome varios días este proceso para dar finalmente con el ganador de las elecciones presidenciales en Perú. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Medio Oriente, porque no es solo las elecciones en Perú que se tomaron en la agenda noticiosa este fin de semana, sino también los ataques que se registraron entre Irán e Israel. El domingo por la noche, Irán atacó a Israel asegurando que fue una represalia por los ataques que ha realizado Israel en el Líbano en contra de Hezbollah. Esto ocurre después de ya varias semanas de este alto al fuego. Es la primera vez entonces que se intensifica este conflicto y por supuesto Israel también respondió a estos ataques e incluso llegaron algunos misiles a una planta petroquímica iraní. Esto a pesar de que Donald Trump intercedió en este asunto, rápidamente llamó a Benjamín Netanyahu por teléfono pidiéndole que no respondiera a estos ataques iraníes. Al parecer, según los reportes de algunos funcionarios, tanto estadounidenses como de Israel, aseguraron que Benjamín Netanyahu no quiso entonces detener estos ataques, esta respuesta, por lo que Donald Trump le habría dicho que fuera una respuesta contenida. Esto ocurrió anoche y hoy, si bien se registraron algunos intercambios de ataques, finalmente hubo una segunda llamada de Donald Trump a Benjamín Netanyahu que al parecer surtió efecto. Finalmente desde Israel dijeron que no van a seguir atacando a Irán, pero que advirtieron que si había un ataque ellos rápidamente iban a responder. Si bien no hubo heridos en Israel por estos ataques iraníes, de todas maneras se cancelaron las clases e incluso mañana también decidieron suspender las jornadas escolares en el país. Asimismo, los hospitales trasladaron a sus pacientes a los subterráneos. De todas maneras, si bien sonaron las sirenas en la ciudad, de todas maneras no se registraron heridos. No tenemos información entonces si hay heridos en Irán. Pasemos a revisar qué dijo Benjamín Netanyahu entonces respecto del cese de las hostilidades por ahora entre Irán e Israel. שאיראן תקפה את ישראל
Después de que Irán atacó a Israel, ordené a las fuerzas de defensa atacar objetivos militares y económicos en todo el país. En este momento, el fuego ha cesado porque después de que atacamos al régimen terrorista en Teherán, dejó de respondernos. Si el régimen terrorista comete el error de atacarnos nuevamente, responderemos con fuerza. Israel tiene el pleno derecho a la legítima defensa y lo ejercemos siempre que sea necesario. Bueno, está tensa la situación, un frágil, muy frágil alto al fuego en Medio Oriente. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Filipinas. Vean este momento. Impresionante. Impresionante, tenemos... Pueden sacar el generador para que vean cómo se mueve el piso. Era el primer día de clases. Ufa. En el regreso al colegio en Filipinas ocurre este terremoto 7.8, se registró a las 7 de la mañana con 37 minutos. También esa imagen es impactante, este edificio se derrumba entonces por este movimiento que ocurrió además a una profundidad de 35 kilómetros, según las de la superficie. Según las autoridades, al menos 35 personas murieron, otras 200 resultaron heridas y no solo eso, también se han registrado 138 réplicas de este movimiento. Eso era lo más grave, que justo estaban entrando los alumnos a clases, era el comienzo del año escolar y por eso muchos de ellos estaban en las afueras, en los patios de sus colegios, entonces cuando vivieron este movimiento. En esa imagen en particular eran niños de primaria, pero pese a esto no se registró ningún herido, pero claro, cae el techo rápidamente a raíz de este movimiento. 7.8 entonces este terremoto en Filipinas. Se emitió una alerta de tsunami, sin embargo se registraron olas bastante pequeñas. Veamos, Mati, el ambiente entonces de este movimiento de estos niños en particular, que también presten atención al sonido. Bantay mo, Ana. Bantay mo, Diate. Bueno, reiteramos, no hubo ningún herido en ese colegio en particular. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a España porque sigue la visita del Papa León XIV en el lugar y durante esta tarde llegó hasta el Santiago Bernabéu. Vamos, Alice, entonces revisando porque estábamos viendo la visita del Papa a España, una visita que ha tenido distintos ribetes también llamados bien políticos que ha hecho el Papa durante estos días. Va a ser una visita larga, además 6 días. Exactamente. Hoy en la tarde entonces ya les decíamos, estuvo en la casa del Real Madrid. En el avión una reportera le pregunta, entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿de qué equipo es el Papa? Y él finalmente termina diciendo el Real Madrid. Pero antes estuvo ante el Parlamento español y calificó la guerra como una dolorosa derrota de los países que están negociando. Mañana va a viajar a Barcelona, pero ¿cómo estuvo hoy entonces la jornada del Papa León XIV en España? Pau Mosquera nos cuenta. La de este lunes ha sido una jornada histórica porque por primera vez un pontífice se dirigía a los diputados en la sede de la soberanía española, en el Parlamento. Una oportunidad que el Papa León XIV ha tomado para abordar aquellos asuntos que estima que afectan directamente a la dignidad humana. Sin ir más lejos, la propia crispación política que se ha podido observar en algunos debates en esta Cámara Baja a lo largo de los últimos meses, aunque eso no solo afecta a España, sino también a la política interna de otros países. Además, también hablaba de la realidad de miles y miles de migrantes que, decía, enfrentan discriminación en su día a día. Así las cosas, cuando entraba a hablar en materia de política, que ha tenido una parte destacada del discurso, señalaba a los presentes la necesidad de que no utilicen la pluralidad política para enfrentarse entre ellos, sino que eso sirva para recuperar el valor de la cultura del diálogo. Hablaba también de los conflictos internacionales que actualmente asolan al mundo. Y decía en ese sentido que cada guerra representa una derrota para los líderes mundiales poder negociar y hacer justicia a ese respecto. En cuanto a los migrantes, pedía miras abiertas a los asistentes y que acojan a aquellos que más lo necesitan con dignidad y respeto.
Terminada su intervención, se dirigía directamente a la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde se encontraba con los obispos del país. Allí pasaba a abordar los casos de abuso sexual registrados en el seno de la Iglesia, casos que definía como plaga, y por esta razón pedía a la comunidad eclesial que escuche a las víctimas, que repare su daño y que hagan justicia. Esta tarde además ha tenido lugar el último gran evento del Papa en la capital española. Esto es un encuentro con la comunidad diocesana y que tenía lugar en la Casa del Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Una oportunidad llena de actuaciones musicales, pero también de diálogo y sobre todo de escucha por parte de los jóvenes que estaban presentes. Este martes, León XIV seguirá su viaje apostólico, pero dirigiéndose a Barcelona, donde también tiene otros encuentros, entre otros la vigilia de oración con jóvenes que está prevista en el Estadi Lluís Companys. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Bueno, una agenda bastante cargada tiene el Papa León XIV entonces en su visita a España, Martín. Sí, vamos a hacer luego un balance de esta visita porque ha tenido momentos bien importantes. Una figura, la del Papa, que está recobrando el papado, la Iglesia, un rol importante en materia de temas internacionales, de voces internacionales, y que precisamente luego de este altercado que ha tenido con Donald Trump se ha escuchado muchísimo más. Después ha venido lo de la encíclica. Está poniendo temas que están generando debate en la sociedad. Muchas gracias, así que seguimos atentos a aquello también y